Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Castillo, soy la coordinadora de extensión y vinculación con el medio del MIE y quiero darles la bienvenida a todos nuestros alumnos, graduados y profesores a esta segunda sesión de Café con Energía, un espacio de conversación y networking para toda nuestra comunidad MIUC. El tema de conversación en esta oportunidad es reflexiones en torno al futuro del almacenamiento y fue elegido justamente porque fue uno de los temas más propuestos por ustedes en el primer Café con Energía. Bueno, quiero recordarles un poco la modalidad del café, que va a ser muy parecida a la anterior, en donde primero haremos preguntas a nuestros invitados, para luego dar paso a las preguntas de la comunidad, que las pueden ir escribiendo en el chat y las leemos al final, o también al final pueden ir pidiendo la palabra. Pero la idea es que sea lo más participativo posible. Bueno, en esta oportunidad hemos invitado como panelistas a un graduado, un profesor que también es graduado del MIE y un invitado externo a nuestro programa. Vamos a comenzar con el primer invitado, que es Juan Guillermo Ríos. Él es ingeniero civil electricista, graduado de nuestro programa, con su actividad de graduación sobre estudios de sistemas de almacenamiento, y también es graduado del Magíster de Ingeniería Industrial de nuestra universidad. Además, Juan es jefe de la especialidad eléctrica en POTS, Ingenieros Consultores. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Carla. Muy Perfecto. contento de estar aquí con todos. Genial. Bueno, vamos a empezar abriendo la conversación con un par de preguntas. Primero, Juan Guillermo, nos gustaría saber por qué elegiste realizar tu actividad de graduación sobre estudios de sistemas de almacenamiento. ¿De dónde viene este interés? Para ser bien sincero, yo cuando llegó el momento de elegir el tema de la actividad de graduación, yo no tenía claro, tenía un montón de intereses diversos, pero no tenía claro un objetivo específico. Entonces, como mi especialidad de mis estudios de pregrado, o sea, sí, bien digo, de pregrado, eran de ingeniería eléctrica, decidí tratar de desarrollar un tema en ese sentido. Entonces, para eso me contacté con el profesor Juan Dixon, a quien bueno, que nos había dictado el curso relacionado a los sistemas de generación, y a quien yo conocía desde muchísimos años, desde el tiempo de los estudios de pregrado. Entonces me dirigí a él para ver la posibilidad de que surgiera entre los dos conversando algún tema. Y en realidad él me propuso el tema del estudio de los sistemas de almacenamiento, cosa que a mí me interesó inmediatamente, porque, digamos, involucraba varias disciplinas, involucraba estudios de diversas ramas de la ingeniería, como ingeniería química, ingeniería mecánica, cosas de otros temas como geología, como de hidráulica, etc. Entonces me resultaba desafiante por un lado y con mucho interés por otra parte. Entonces, bueno, ese es el origen de por qué elegí este tema. Bueno, el profesor Dixon nos escribió que lamentaba que no podía asistir Ya, en esta oportunidad, justamente. ya. Juan Guillermo, cuéntanos, ¿qué es lo más relevante que puedes destacar de tu estudio, de tu AG? Yo creo que lo más relevante es que me permitió profundizar en las diferentes opciones que existen de almacenamiento de energía, que son sumamente variadas. Y su disponibilidad depende tanto de los recursos energéticos naturales como de soluciones tecnológicas disponibles, sea en la actualidad o en desarrollo. Y esto porque al elegir o seleccionar un cierto sistema de almacenamiento, porque uno parte de una situación, de un sistema que se requiere de un respaldo energético,
ello obliga a un análisis de las opciones disponibles, que deben considerar cómo el sistema de almacenamiento analizado o propuesto cumple ciertos objetivos esperados. Entre estos objetivos se pueden destacar el contribuir a alcanzar una cierta demanda, proveer una forma de gestionar la energía variable, mejorar la calidad y confiabilidad de un cierto suministro energético, apoyar la gestión para la generación distribuida, que está, digamos, en forma creciente, desarrollándose. Y estos objetivos son variables según la situación particular, estando siempre presentes, eso sí, los objetivos fundamentales de costo, eficiencia, seguridad, eh, seguridad energética, digamos, como objetivos que están siempre presentes en cualquier situación. Entonces, lo relevante a mi juicio del estudio es que permite entregar pautas para seleccionar un sistema de almacenamiento que sea apropiado. O sea, da indicaciones de cómo seleccionar un sistema, cómo evaluar distintos sistemas, cómo comparar opciones, en el fondo cómo elegir la solución más adecuada, más apropiada. Eso podría decir al respecto. Perfecto, Juan. Y según tú, ¿cómo observas el presente y el futuro de los sistemas de almacenamiento de energía? ¿Cómo ves? En el presente, yo creo que el almacenamiento de energía ofrece una gran variedad de opciones, considerando las fuentes primarias de energía y las alternativas tecnológicas, básicamente. Pero en este presente existen aún ciertas barreras de distinta naturaleza, como son, por ejemplo, las barreras económicas, los costos, por costos altos, barreras regulatorias, que se traducen en falta de normativa, falta de una regulación que permita aplicar en forma certera estos sistemas, y barreras tecnológicas, porque, digamos, a estos sistemas de respaldo o de almacenamiento se les exige cada vez prestaciones mayores. Entonces, de repente, en un momento dado, una cierta sistema o cierta opción tecnológica puede no ser satisfactoria porque la tecnología asociada no está bien desarrollada, o el costo es inalcanzable, etc. Y en cuanto al futuro, yo creo que este está obviamente fuertemente asociado al desarrollo tecnológico, según lo he dicho anteriormente, según las particularidades de cada opción tecnológica. Por ejemplo, disponibilidad de materiales más aptos, eh, una capacidad que vaya en aumento en relación a la capacidad de los sistemas para regular la oferta y la demanda de energía, reducción de los costos de los sistemas que controlan o que administran estos sistemas de almacenamiento, y por supuesto, como lo he dicho anteriormente, a las mejores prestaciones. Y diría que se puede visualizar que el desarrollo futuro de los sistemas de almacenamiento también está determinado o impulsado por por la necesidad creciente de incorporar fuentes de energía renovables en sustitución de las fuentes de energía fósil, tanto en sistemas de generación, de transmisión y de distribución. Y este factor, a mi juicio, tiene que actuar como estímulo para el desarrollo tecnológico de los sistemas de almacenamiento. Yo podría agregar que, de forma muy particular, el desarrollo creciente de la electromovilidad también es un factor decisivo para el desarrollo de sistemas de almacenamiento, aunque sea en este caso para aplicaciones móviles, que sería una parte de los sistemas de almacenamiento. Eso podría concluir. Perfecto,
Juan Guillermo, muchas gracias por tus respuestas. Ahora quiero dar paso al segundo invitado, segundo panelista, que es Arturo López. Arturo es ingeniero mecánico, graduado de la primera generación del MIE, profesor del curso de energía hidráulica de nuestro programa y actual gerente de ingeniería electromecánica del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en Asgener. Hola Arturo. Hola Carla, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Espero poder contribuir a esta bonita e interesante iniciativa. Lamento no haber colocado el fondo el fondo que me enviaste, Sí. porque acabo de llegar de terreno, digamos, de la central Las Lajas, así que logré acomodarme recién, pero espero, digamos, que digamos, el diálogo y la conversación, digamos, sea provechoso para todos. Sí, a mí también me falló el fondo, así que no hay problema. Perfecto. Bueno, Arturo, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia en almacenamiento de energía hidráulica? Bueno, la energía hidráulica es una de las formas más utilizadas, digamos, para el almacenamiento de energía. Y en mi caso particular, digamos, la experiencia que he tenido ha sido principalmente en ingeniería de diseño durante casi una década en Endesa, digamos. Endesa o Enel actualmente, digamos, tiene una gran cantidad de centrales hidroeléctricas en distintas partes de Sudamérica. Y tuve la suerte de participar en una serie de proyectos que en su minuto causaron bastante revuelo por su capacidad instalada, por las implicancias que tenían. Dado que el concepto que tenía la Endesa como empresa inicialmente estatal y luego privada, era construir proyectos país, digamos, y esos proyectos país involucraban el desarrollo de grandes embalses para poder nutrir la energía y abastecer de generación eléctrica para el desarrollo del país, garantizando este suministro en el tiempo, dada la capacidad de almacenamiento natural que tienen los embalses como potencial hidroeléctrico, digamos, energía potencial, una masa, digamos, a una cierta altura respecto a un cierto nivel de referencia. En mi caso participé en la ingeniería de varios proyectos hidroeléctricos de embalse, como por ejemplo la ingeniería del proyecto en el Tume, que es un proyecto que iba a estar ubicado en la zona de Panguipulli, digamos, con 600 megawatts de capacidad instalada, y también otros proyectos, digamos, de trabajos de mejora y de eficiencia energética, medición, evaluación de eficiencia energética en proyectos de embalses ya constituidos, tales como la central Pehuenche, que son 500 megawatts, la central Pangue, la central Ralco, que es la hidroeléctrica de mayor capacidad en Chile, y así también algunas otras ubicadas en otras latitudes como Cascada Dorada o Cachoeira Dorada en Brasil, que fue una hidroeléctrica bien interesante que abasteció de energía la construcción de Brasilia, dada, digamos, la gran cantidad de potencia que proveía y también por, digamos, la capacidad de almacenamiento de la energía que tenía dicho embalse. Sin embargo, esa experiencia fue mutando en el tiempo, puesto que las necesidades de las compañías eléctricas fueron cambiando. El enfoque de construir embalses, al no ser proyectos país y pasar a ser proyectos privados, comenzó a convertirse en algo bastante complejo de realizar por la oposición que existe, equivocada a mi juicio, hacia el desarrollo de embalses, y por tanto muchas empresas empezaron a migrar hacia un enfoque de tipo centrales de pasada, sin capacidad de almacenamiento de energía. Así fue el concepto de Hidroaicén, que por muy grandes que sean sus embalses, no eran de centrales de acumulación, porque eran centrales que iban a generar el agua que llegaba y por lo tanto no iban a utilizar los embalses como acumulación. Y en mi caso actualmente, de los últimos 8 años, como parte del proyecto Alto Maipo, que es un proyecto de generación eléctrica con el 80-90% de sus obras subterráneas y sin embalse. Entonces, mi experiencia se divide principalmente en una etapa inicial de mucha ingeniería de proyectos de embalse de acumulación tradicionales, que son los que se han desarrollado principalmente en Chile, no embalses de tipo pumped storage, que es lo que vamos probablemente a conversar en un rato más también en algún punto, pero sí embalses tradicionales de acumulación, cosa que hoy por hoy es cada vez más escaso y menos común de ver, producto de las restricciones que existen. Perfecto, Arturo. Gracias por tu respuesta. Y bueno, cuéntanos, ¿por qué es importante el almacenamiento de energía desde la perspectiva de la hidroelectricidad? La hidroelectricidad tiene un rol que cumplir bastante importante,
si bien las proyecciones hacia el 2050 indican que son las fuentes eólicas y solares las que van a tomar gran parte del liderazgo en la matriz eléctrica global, eso va a ser factible en la medida en que existan elementos de respaldo para esa intermitencia en generación. Y la hidroeléctrica tradicional, y principalmente la acumulación por bombeo, tienen mucho que decir en ese sentido, porque son un respaldo confiable de estas fuentes de regeneración variables no controlables. Primero, porque permiten entregar energía, grandes cantidades de potencia, digamos, en poco tiempo. Hay centrales, por ejemplo, de acumulación por bombeo que son capaces de entregar potencias del orden de gigawatts en minutos al sistema eléctrico, y por tanto permitirían adaptarse a los nuevos desafíos que tienen las redes eléctricas del futuro. Hay que pensar que la red eléctrica tiene una demanda que no es estática, sino que es dinámica a lo largo del día. Por tanto, hay momentos donde la demanda empieza a subir, y eso va a coincidir en momentos, por ejemplo, donde la energía solar va a empezar a disminuir su producción de energía. Y tampoco podemos confiar 100% en el viento, porque el viento a veces está y a veces no. Por tanto, las rampas cada vez más exigentes para poder seguir la demanda tienen que ser suplidas por medios que tengan flexibilidad, que te permitan entregar grandes capacidades de potencia, que te permitan hacerlo de manera rápida y también de manera segura y confiable. En ese sentido, la hidroeléctrica, y particularmente la hidroeléctrica de acumulación por bombeo, tiene una misión bastante importante que decir. Mencionar nada más que hoy por hoy, de todos los medios de almacenamiento de energía en la red global, el pumped storage ocupa el 94% de la capacidad instalada, y por tanto, hoy tiene mucho que decir, pero seguirá teniendo que decir mucho en el futuro. Por tanto, es clave que este tipo de proyectos puedan desarrollarse para así, por un lado, entregar capacidad instalada, en el caso de las hidroeléctricas convencionales, y por otro lado, ofrecer un respaldo seguro para que el desarrollo de las variables no controlables se haga de manera segura. Como mención, nada más para cerrar, hace muy poco hubo un congreso que organizó la IHA, que es la International Hydropower Association, y dicho congreso, que fue bastante interesante, enfocado netamente en el tema de almacenamiento de energía y del pump storage, indicó algunas conclusiones, y una de ellas fue la siguiente, digamos. No se trata de ser, digamos, agorero de la desgracia, ni mucho menos, pero la ingeniería busca prever ciertas cosas, anticiparse y dar soluciones. Y dado cómo se está estructurando la matriz eléctrica a nivel global, si el pump storage no se desarrolla, o los métodos de almacenamiento de energía no se desarrollan apropiadamente a futuro, van a haber dos opciones principalmente. O nos vamos a tener que acostumbrar a la intermitencia en el servicio de la red eléctrica, o vamos a tener que dar un paso atrás en términos de la descarbonización. Esa fue, digamos, la conclusión de un grupo de panelistas expertos en la materia, y que quería aprovechar de compartir porque creo que es pertinente. El pumped storage tiene mucho que decir a futuro, y es importante que ese método, junto con otros métodos de almacenamiento de energía, sean potenciados y desarrollados como corresponde. Arturo, dejaste un par de Sí, frases eso le iba a ahí decir. con ganas ahí, y no salió muy bien No el se audio. escucha. Frases importantes. Si vuelves Sí, atrás ahí a las dos alternativas sí, opuestas que hay, o sea, una que hay que acostumbrarse a intermitencia, la dos quedó en el aire. sí. Estaba todo preparado la parte del misterio, pero era para generar interés, a ver si estaban siguiendo la conversación. Mira, son dos cosas. Este congreso, la conclusión del congreso fue la siguiente: si la matriz eléctrica se sigue desarrollando como va, y no se desarrollan apropiadamente los métodos de almacenamiento de energía, principalmente pump storage, pero no únicamente pump storage, se pueden generar dos escenarios principales. Uno es que nos tengamos que acostumbrar a caídas de la red eléctrica más frecuentes, porque simplemente el sistema no va a poder coordinar la mayor participación de variables no controlables, o bien vamos a tener que dar un paso atrás y en la descarbonización, y volver a implementar nuevamente las centrales de carbón y de gas que actualmente están empezando a salir de servicio. No sé si se escuchó ahora o si Sí. tuvimos el mismo problema. Ahora sí se escucha. Bueno, menos mal.
Sí, es que de repente como que se va un poco el sonido, justo la frase importante, como dijo Julio. Oye, Yo Arturo, creo ¿y que tú Julio cómo? escuchó. Yo Sí, creo no que se Julio escucha. escuchó, pero quería que lo repitiera. No, no escuché, no escuché, Ah. no escuché. Arturo, ¿tú es factible la construcción de plantas de elevación acá? O sea, no requiere mucha agua, o sea, requiere agua una vez nomás, ¿no es cierto? O sea, Claro, si tú haces pump storage completa, o sea, con los dos reservorios, digamos. claro, el Pump Storage tiene varias configuraciones. Hay una que es la que tú mencionas, que es la de ciclo cerrado, digamos, que es donde tú básicamente no recibes aportes de otros afluentes, ni tampoco liberas agua, sino que simplemente son dos reservorios cerrados a distinta altura geográfica. Y hay otro tipo de Pump Storage que tiene algún tipo de restitución del embalse superior con agua proveniente de un río, por ejemplo, que puede ser una proporción. O también hay algunos que tienen un reservorio inferior que no es cerrado, sino que puede ser, por ejemplo, el mar. En Chile, el Pump Storage es una tecnología que muchas veces uno lo ve como con ciertas restricciones, porque hay ciertas restricciones geográficas, encontrar dos sitios a una diferencia de altura interesante, porque evidentemente la energía hidráulica aumenta, es decir, la cantidad de joules que tiene cada kilogramo de agua aumenta a medida que aumenta la diferencia de nivel entre un punto y otro. Por ende, para que sea atractivo, es decir, tener más energía por kilogramo, necesitamos generar una diferencia de altura importante y ojalá una distancia corta, porque entre más corto es, menos pérdida de cargas tienes y menos costos también asociados, digamos, en la tunelería, en el piping, en toda la obra civil. Por tanto, tú buscas tener sitios que tengan diferencia de altura importante y en distancias cortas. La geografía nuestra nos favorece en ese sentido. De hecho, hace poco hay una publicación bien interesante donde se muestran una serie de sitios de interés para el Pump Storage y dentro de países que tienen reservorios gigantescos para este tipo de proyectos está Chile. Por otro lado, también mencionar que ese podría ser el Pump Storage más tradicional, pero también está la oportunidad de poder desarrollar proyectos con agua de mar. Si bien es complejo, hay proyectos pilotos que con algún tipo de éxito lograron sortear ciertas barreras en Japón, por ejemplo, y que podrían ser alguna alternativa pensando en el norte de Chile. En el sur, evidentemente, tenemos recursos, tenemos lagos y podrían implementarse este tipo de infraestructuras, digamos, pero también hay que pensar en la zona norte o en la zona centro, perdón, con una situación de déficit de agua. ¿Cómo lo haces tú para gestionar proyectos que van a tener agua en un ciclo cerrado todo el tiempo? Se hace más complejo. Entonces, desde mi perspectiva, el desarrollo debiera considerar a nivel de plan país, porque esto no lo puede pretender realizar solo una empresa, es una tarea imposible, por la oposición que puede generar, porque al fin y al cabo son criterios que tenemos que definir hacia dónde queremos llevar nuestro país y nuestro desarrollo. Es definir lugares donde específicamente podamos desarrollar proyectos hidroeléctricos de embalse convencional, incorporar proyectos de pump storage y también evaluar posibilidades más innovativas como el uso también de centrales con agua de mar. Y mientras eventualmente acoplarlo a desalación. De hecho, Porque ahí hace un ciclo cerrado. no sé si el proyecto, hay un proyecto bien interesante, que es el proyecto Valhalla, que es un proyecto híbrido solar hidroeléctrico. Son 600 megawatts de capacidad solar, que van a ser 300 para la red y 300 para una planta de pump storage, al cual entiendo, afortunadamente, están logrando obtener su financiamiento y le están incorporando una tercera patita adicional que precisamente es desalación. Entonces va un poco en línea con lo que tú mencionas, digamos. Qué raro desalar pero mantener la salinidad en los sistemas, o sea, que vayan a ver los buques y van a ver qué significa la corrosión ahí. Bueno, es un desafío interesante, digamos. Los japoneses lo enfrentaron tiempo atrás en las plantas de pump storage y bueno, de alguna manera la ingeniería tendrá que abrirse camino para dar soluciones a los desafíos que tenemos hoy por hoy. La zona centro, digamos, era una zona que era rica en recursos de agua y donde podíamos confiar en la hidroelectricidad. Hoy tenemos que irnos más hacia el sur y por tanto tenemos que buscar alternativas.
tanto en el sur como también en el norte, que en términos de pumping storage tiene bastante atractivo, puesto que tienes diferencias de nivel bastante importantes a distancias cortas. Esto que, como mencionaba, digamos, son dos criterios bastante interesantes para poder darle el vamos a un proyecto de este tipo. Arturo, Sí, ¿sí? Muchas gracias. Mira, Carmen quería hacer una pregunta, pero Carmen, te voy a dejar, como vi que levantaste la mano, Julio se nos adelantó un poco, pero ya vamos con las demás preguntas. Quiero agradecerte, Arturo, por tu aporte. Vamos a seguir conversando, pero quiero dar ahora la presentación a nuestro tercer invitado, que es un invitado externo del programa, para que él nos muestre también el otro enfoque desde las baterías. Quiero presentarles a Guillermo Vázquez. Guillermo Vázquez es ingeniero civil eléctrico de la USACH, magíster de Economía Energética de la Universidad Federico Santa María. Él trabaja actualmente en Hitachi ABB como Sales Specialist, Power, Quality and High Voltage. Y ahí está Guillermo. Hola Guillermo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Primero agradecer que me hayan invitado a poder traspasar un poco de la experiencia y particularmente el tema del mercado, ¿no? Porque a eso me dedico, ¿no? A estar en contacto con los clientes y con el desarrollo de sus proyectos. Genial, Guillermo. Bueno, justamente de eso queremos conversar, saber tu experiencia trabajando con almacenamiento de energía a través de baterías. Si nos puedes comentar un poco, por favor. Sí, bueno, yo partí con el tema de las baterías y particularmente asociado a Power Quality, en realidad, el concepto de Power Quality, por ahí por el año 2014, 2013, ¿no? Para esa época, Chile ya había sido uno de los pioneros en el desarrollo de Battery Energy Storage a través de AES Gener, ¿no? Particularmente. De hecho, la compañía para la cual trabajo yo, que es Hitachi ABB, tiene un equipo ahí en la subestación Andes, en ese proyecto Andes, que se desarrolló el año 2009, si no me equivoco. ¿Ok? Y principalmente asociado a regulación de frecuencia, ¿ok? Eh, pero básicamente después en el tiempo ya me he dedicado sobre todo al Power Quality. Por supuesto, dentro del Power Quality está el portfolio del Battery Energy Storage, que durante los últimos, diría yo, 3 años ya se ha venido digamos, desarrollando y el mercado eléctrico en Chile ha estado muy interesado de poder hacer que se desarrolle un poco más estos sistemas eléctricos. eh, y obviamente creo yo que dentro de los próximos 6 meses, un año, ya creo que va a haber muchísimos cambios en relación al tema de almacenamiento a través de batería. Particularmente ya vienen algunos proyectos renovables digamos, integrada la batería. Y por otro lado, y eso hace más a nivel de utility, ¿no? A nivel de grandes proyectos. Por otro lado, también se está desarrollando, veo yo, mucho interés a través de la transmisión, ¿ah? De poder, de alguna manera, a través de las baterías, poder despejar un poco las restricciones de transmisión que existen hacia el norte. ¿Ok? También son algunas ideas que se manejan, digamos, los integrantes del mercado eléctrico, los players dentro del mercado eléctrico. Y por otro lado también, digamos, estando en contacto con el mercado, digamos, y con el desarrollo de las inquietudes, yo veo que los proyectos más pequeños como microgrids y proyectos, digamos, casi prácticamente domiciliarios, como asociados al desarrollo de la respuesta a la demanda, principalmente, creo que también van a tener un buen potencial, ¿ok? Eso básicamente es lo que he estado yo en contacto y desarrollando a través de mi experiencia. Perfecto, Guillermo. Y cuéntanos, ¿cómo observas el mercado y la regulación de las baterías? Insisto, el mercado está súper activo, súper interesado a todos los niveles, o sea, de desarrolladores de proyectos, principalmente, obviamente, de renovables,
no convencionales. Por otro lado, el tema del desarrollo de que pequeños proyectitos, en algunos casos pilotos, o en el caso también de autoconsumo, también ha sido algo que se está moviendo bastante, ¿ok? Dado los costos de la energía. Hoy día se está desarrollando mucho la construcción full electric, ¿ok? Y eso prevé, por ejemplo, para una casa, no para un edificio, para tu casa que la hiciste full electric, prevé ojalá también incluirle una buena característica de confiabilidad. Y la batería dentro de una casa en ese contexto viene funcionando bastante bien, ¿ok? Por otro lado, obviamente, la transmisión y el concepto digamos, de esta iniciativa y políticas de flexibilidad que está desarrollando el Ministerio de Energía también podría dar digamos, paso a que se desarrollen grandes proyectos de almacenamiento con baterías, con el fin de poder, digamos, de alguna manera virtual, poder, digamos, retrasar un poco la inversión en transmisión. Eso podría ser algo interesante e importante básicamente porque el mercado eléctrico en Chile va siguiendo la generación, la transmisión va siguiendo la generación, digamos, en función de cómo se va desarrollando el mercado, y eso resulta ser que genera, por supuesto, en un periodo algunos cuellos de botella, ¿no? Como los que hoy día existen. Obviamente eso también va buscando otras soluciones, como otro tipo de tecnología, como eh, digamos, líneas de transmisión en alta tensión en corriente continua, por ejemplo, pero son proyectos muy a largo plazo, entonces las contingencias que se podrían suceder en el mediano y corto plazo puede ser complejas, pero podrían tener una solución, digamos, transitoria a través del almacenamiento también. Perfecto, Guillermo. Quiero dar paso ahora a la comunidad para que realice sus preguntas, tanto Arturo, Guillermo. Carmen tenía una pregunta a Arturo, me parece, o no sé, o comentario. Sí, que justo se puso a hablar del tema, pero Perfecto. quería preguntarle sobre el proyecto de Valhalla, del espejo de Tarapacá, porque le ha costado mucho ese proyecto salir adelante, le costó encontrar financiamiento, después le dieron el financiamiento del Fondo Verde del Clima, pero también costó mucho, y ahora entiendo que postergaron también el inicio de las construcciones, se suponía que iban a empezar hace el 2015, y creo que ahora van a empezar el 2022. Entonces, si tenía alguna idea de cuál es la principal traba de un proyecto como ese. No sé si Arturo o alguien. Y la otra pregunta que se me vino después a Guillermo, ya que él está más metido en el tema de las baterías, del almacenamiento por baterías, si es que ve que se estén tomando en cuenta los temas ambientales, los impactos ambientales de las baterías, sobre todo como la disposición final. Eso. Gracias, Carmen. No sé quién quiere empezar, Arturo, Guillermo. El profesor también Álvaro tiene, parece, una pregunta. No se escucha, a ver. Le voy a activar para que... Ahí sí, profesor. Mire, mi pregunta va asociada a ciertos comentarios, ¿no? En general del almacenamiento. En el pasado se ha intentado siempre usar almacenamiento en la forma más limpia, que es a través justamente de las plantas de bombeo hidroeléctrico, ¿no? Yo trabajé en mis primeros años de ingeniero eléctrico civil en la Endesa, ¿no? Así que estuve vinculado a todos los proyectos iniciales de Endesa, de Rapel, Sausal, Cipreses, Isla. Cuando se llegó hasta el Toro, hasta ahí llegué, después yo me salí de la Endesa. Pero en todo caso, esos eran todos proyectos que demoraban 10 a 15 años de ser construidos. Pero entonces el problema del financiamiento, eso no era ningún problema, porque eran estatales, ¿eh? Entonces el Estado tenía prácticamente todo
su PIB detrás llegaba el caso para que se diera adelante eso. Entonces, allí se miraba siempre a largo plazo, se miraba a 10 o a 15 años plazo en todo. Entonces, el problema actual que tenemos para hacer todos estos proyectos que van asociados a las renovables, ¿no? Están vinculados finalmente a la disposición del sector privado, ¿no? Para que sea el inversionista. Entonces, yo quisiera lanzar la idea de que también hay que hacer un poco de énfasis que el Estado debería participar un poco más en estos problemas que son de difícil solución, que requieren inversiones a largo plazo. Por ejemplo, yo apoyaría bastante las centrales de embalse, ¿no? Que en realidad son las que han estado resolviendo el problema de cómo pueden abastecer rápidamente los picos de energía en la tarde, digamos, que en Chile habitualmente, diferente a la de otros países que dicen el verano debido al aire acondicionado. Pero ese es el aspecto. Así que ese es un aspecto que es interesante que habría que ver. El problema de almacenamiento con batería, usando fotovoltaica, por ejemplo, tiene el problema, un aspecto económico y un aspecto ambiental. El aspecto ambiental lo mencionaba Carmen, que es qué se va a hacer con las baterías, ¿no? Y también qué se va a hacer con los paneles fotovoltaicos una vez que cumplen su vida útil. Y además el enorme espacio, ¿ya? Sobre la superficie del territorio que esto necesita. Son barreras económicas y barreras ambientales bastante difíciles que realmente afrontar. En Estados Unidos, que existe la experiencia importante del uso de las centrales de bombeo hidráulico, cuando recién en la época del 1970 al 1980, había que colocar grandes centrales nucleares, ¿no? Que trabajaban de base, ¿no? Entonces el problema es que la base era muy alta, entonces le sobraba energía en la noche a las plantas que tenían que ser de funcionamiento continuo. Entonces, en esa forma ellos lo que usaban es esa energía que les sobraba a las nucleares, porque tenían que estar con un factor de planta prácticamente 100%, esa energía se usaba para bombear agua, ¿no? Y ese bombeo de agua servía para que después en el día se usaba. O sea, una especie al revés, era un bombeo para usar exceso de energía de base que había en esa época. Entonces, esas combinaciones desde el punto de vista económico son cosas que deben ser abordadas con bastante acuciosidad, que no solamente se puede avanzar agua porque sobra energía de base, sino que también cuando falta energía, como dicen las centrales fotovoltaicas o eólicas, que en realidad no son, digamos, intermitentes en su abastecimiento. Así que esos aspectos ambientales y aspectos económicos y de funcionamiento hay que abordarlos realmente yo creo que actualmente lo he visto, yo estudio, pero son muy superficiales y muy generales, ¿no? Así un poco de... Sí, hay muchas decisiones en base más que nada a percepción y no en base a estudios económicos fundados. E ingeniería también, por supuesto. Perfecto, profesor. Gracias. Guillermo, ¿podrías contestar o Arturo? Bueno, empecemos con Guillermo para que le conteste también al profesor y a Carmen. Sí, hola Carmen, hola Álvaro. Sí, el tema ambiental siempre es un tema complejo, sobre todo para las baterías que son muy contaminantes. Principalmente porque hoy día los procesos de reconversión o de separación de la partícula son costosos, ¿ok? O sea, hacerte cargo hoy día, hacerte cargo del residuo puede ser tan costoso como la inversión del proyecto. Quiero ser súper claro en eso. Lo que sí se está considerando que hoy día los proyectos que se están desarrollando van a ser hacia 25 años y que ese costo va a caer por sobre la mitad, incluso mucho más que eso, ¿ok? Primero. Y segundo, digamos, hoy día también nosotros de alguna manera sí estamos tratando de
de poder establecer una economía circular, porque en ese escenario, tal como cualquiera de nosotros podría, digamos, imaginar simplemente, llenarnos de batería va a ser absolutamente inviable. ¿Y cuál podría ser, digamos, o lo que la compañía en la que yo trabajo apunta hacia poder integrar en la industria del automóvil con la industria de la energía? ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, podríamos nosotros utilizar, digamos, las baterías que se desutilizaron de la industria del automóvil para baterías que se utilizan en la industria de la energía, entendiendo que el perfil de utilización e incluso el concepto es diferente. La batería del vehículo requiere proveer energía. La batería del sistema eléctrico es principalmente asociada a potencia. ¿Ok? Así que la reutilización podría ser algo útil en ese caso, pero particularmente también tienes que, digamos, seguir un cierto tipo de batería que es la que principalmente se está utilizando en la industria digamos, de los automóviles, que es la tipo NMC, níquel, manganeso, cobalto, ¿ok? Existe otro tipo de batería, otra familia de baterías ion-litio, son todas ion-litio, que se llama la LFP, que probablemente es la más conocida y la más utilizada, sobre todo en los sistemas eléctricos de potencia, ¿ok? Pero nosotros estamos postulando a poder, y es la con la que trabajamos, a poder hacer esa economía o desarrollar esa economía circular a través de las familias de baterías ion-litio NMC. De tal manera de poder tener lograr digamos, una disposición final a la batería y que tenga un mayor span life, o sea, que dure mucho más, digamos, que 25 años, ¿no? Eso básicamente. Gracias, Guillermo. Arturo. Ahora sí. Bueno, respecto de la pregunta de Carmen, como todo método de almacenamiento de energía, ¿cierto? Tú necesitas, en el caso del pump storage, tú le compras energía a la red eléctrica y después le entregas energía a la red eléctrica en otro momento. Normalmente, dependiendo, obviamente cada planta tiene su diseño, pero lo más normal es que uno compre, o lo que se observa es que por cada kilowattora que uno le compra a la red eléctrica, uno vende 0,7 kilowatts-hora, más o menos, asociada a la eficiencia del ciclo de almacenamiento de energía por esta tecnología. Ello implica que las plantas de acumulación por bombeo, digamos, reciben su ingreso principalmente por la diferencia de precio que existe entre el horario en que compran la energía y el que venden la energía. Cuando hay diferencias de precio atractivas, estos proyectos se financian bien. Sin embargo, lo que pienso que ocurre es que existe una no apropiada valoración de lo que significa el almacenamiento de energía como servicio complementario de la red eléctrica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un proyecto se presenta con almacenamiento de energía y por ende necesita comprar más energía de la que genera, porque al fin y al cabo todos los métodos de almacenamiento de energía es eso, hay una penalización por el concepto de almacenamiento. Y estamos en una situación donde los precios de la energía van a la baja. La última tuvimos escenarios con precios del orden, licitaciones con precios del orden de 30 megawatts-hora. Evidentemente el interés por este tipo de proyectos baja. Y como baja, el privado dice, ¿para qué voy a hacer un proyecto de almacenamiento de energía con acumulación por bombeo? Si hago una planta solar, tengo un retorno rápido, el tiempo de construcción es bajo, la inversión generalmente es baja, por tanto, en mi portafolio de proyectos, ¿qué hago? Me voy a un proyecto de pumped storage, donde la inversión es más alta, la barrera de entrada es más alta, las empresas que pueden afrontar desafíos como ese tienen que tener una musculatura económica mucho más grande, digamos, a diferencia de otras que pueden hacer proyectos solares, digamos, con menores montos de inversión. Y a eso tú le sumas que el precio de la energía es muy bajo.
Entonces, evidentemente, se hace menos atractivo invertir en este tipo de proyectos cuando no existe una valoración a nivel de red eléctrica de cómo retribuir ese servicio clave para el desarrollo de la energía. Y como esto desafortunadamente está visto solo desde la perspectiva particular privada, como mencionaba el profesor Covarrubias, efectivamente el privado va a tomar la decisión de invertir en aquel elemento del portafolio que le genera un retorno más seguro, más rápido y más atractivo. Y que en este caso está siendo eólico solar. El problema es que si todos se van por ese camino, en algún minuto todos vamos a sufrir cortes de energía porque aquel ente encargado de ¿cuánto es que se llama? De proveer respaldo a este sistema, no va a estar. Es fabuloso tener un Alexis Sánchez en la cancha, digamos, pero atrás tiene que haber un Arturo Vidal que esté quitando pelotas, mordiendo, presionando, que es lo que vamos a ver más tarde, por cierto, y necesitamos ese alguien. Que no está por muy bueno que sea Alexis Sánchez, si Alexis Sánchez tiene un mal partido, van a pasar hacia el otro lado de la cancha y nos van a hacer 10 goles. Y esa es la red eléctrica que estamos planteando al futuro. Una red eléctrica que tiene tecnologías variables no controlables, pero sin respaldo. Y desafortunadamente, sin proyectos de almacenamiento de energía en el mediano plazo. Solo como dato, normalmente en Chile se construye al menos un proyecto de embalse grande por década. El último que construimos fue Ralco en el año 2004. Y de ahí no han habido más grandes embalses. Está Angostura, sí, que Angostura fueron del orden de 315 megawatts, pero falta mucho todavía. No sé, espero que eso haya aclarado un poquito la consulta. Muchas gracias a ambos y al profesor Covarrubias. Profesor, ¿usted quiere responder, decir algo? O también abro para que a quien quiera hacer preguntas. Yo quisiera complementar, si todavía puedo ¿Sí? hablar al respecto, lo ¿Sí? siguiente. ¿Cuál es la diferencia que se hace actualmente entre cómo se evalúa la economía de un proyecto? Se hace lo que se llama precio de mercado. En los tiempos de la Endesa habían estudios a precios que llamaban de mercado, que era el costo común con todos los intereses, etcétera, que había, y además se hacía la evaluación a precios que llamaban económicos puros, es decir, no importaba de dónde venía el financiamiento, cuál era el beneficio que sacaba esa inversión para el país, no para el inversionista, era para el país. En este caso el inversionista era el Estado mismo, ¿no? Y el beneficio económico que se tenía usar costos de mercado hacía, digamos, que eran mucho más atractivos los proyectos, ¿no? Entonces, y es por eso que el Estado corría el riesgo de no tener grandes rentabilidad en los proyectos. Sin embargo, con las plantas hidroeléctricas nunca perdieron plata en el Estado, al revés. Cuando hubo que venderlas después al sector privado, fue muy fácil venderlas justamente y recuperar gran parte de la inversión que se hizo inicialmente. Y además, el otro punto importante que tiene que ver también es con la ubicación de los puntos en que estén los almacenamientos. O sea, ahí entra en el juego las líneas de transmisión. Entonces, la desventaja que tenían las plantas hidroeléctricas siempre que estaban a grandes distancias. La primera grande distancia fue cuando se hizo la central del Toro, que estaba a 400 kilómetros aquí de la zona central de consumo. Y el problema también la línea de transmisión no era el problema de diseñar, sino que el problema era el territorio que iba a recorrer. Y en esos 400 kilómetros había 400 pequeños propietarios, ¿no? Con los cuales hubo que negociar con cada una de las áreas donde pasaba la línea de transmisión. Ustedes no van a creer, pero en esa época había una oficina de abogados exclusivamente encargada de negociar con los propietarios la servidumbre o la compra del terreno donde debía pasar la primera línea de 400 kilovolts de Chile que iba desde el Toro hasta Santiago. Entonces, hay no solamente el problema del territorio, también es importante, y de las líneas de transmisión hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias, profesor Covarrubias, por sus aportes.
Abro el micrófono para quien quiera hacer sus comentarios, consultas, preguntas. Este es un espacio para ustedes, para conversar, así que aprovechenlo. Diego, parece. No, no era Diego. ¿Quién? Juan Guillermo, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, antes que nada, como comentario, quiero agradecer esta oportunidad porque me ha servido a mí en lo particular para un poco revivir todo el desarrollo que tuvo el trabajo que me tocó a mí en lo particular hacer respecto a la actividad de graduación. Y en segundo lugar, para tratar de poner al día y actualizar, porque este es un tema que a mi juicio tiene que estarse actualizando cada vez más. Y esa actualización tiene que provenir digamos, de investigar qué opciones se han ido desarrollando que permiten mejorar el desempeño de cada uno de los sistemas. Ahora, como explicaba Arturo, el, el Pump Storage ocupa más del 95%, corresponde a más del 95% de toda la potencia que se ha instalado como almacenamiento a nivel mundial. Y Chile pareciera tener muchas ventajas en eso, a pesar de la experiencia del proyecto Valhalla, que ha demorado tanto su implementación, su financiamiento, etc. Entonces, eso pareciera indicar que estaríamos obligados o impulsados a generar de alguna manera las instancias para que estos proyectos de almacenamiento, principalmente el pump storage, sean más viables. No tienen por qué ser a grandes escalas. Y bueno, ocupar la opción de combinarla con la opción del desalamiento que decía el profesor Julio, también son alternativas que van enriqueciendo la opción de estos sistemas. Gracias, Juan Guillermo. Fernando, creo que... Sí. ¿Sí? Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, un gusto de verlos, a Julio, al profesor Covarrubias, a Arturo, qué gusto saludarte, exalumno también del programa, bueno, mi amigo Juan Ríos, compañero de curso, en fin, Sí. un cordial saludo a todo el mundo, ¿no? Veo a Eric también. Hola, Fernando. Estado ahí. Hola. Quería hacer un par de comentarios en relación al tema de almacenamiento. El primero es que por mi trabajo he tenido oportunidad de recorrer Latinoamérica con este tema de almacenamiento, ¿no? Y hay cosas interesantes que están pasando en otros países, ¿no? Por ejemplo, un país pequeñito como El Salvador, ¿no? Cada planta de energía renovable tiene que ser instalada con un sistema de almacenamiento, ¿no? El 10% de la potencia de reserva tiene que estar ahí, ¿no? Y si no, la tienen que comprar. Así que eso es algo que es mandatorio, ¿no? Está en la regulación. En Colombia, este año se adjudicó una primera licitación de sistemas de almacenamiento para el sistema de transmisión, ¿no? Un sistema de 45 megawatt hora en la ciudad de Barranquilla, que se adjudicó una compañía canadiense china, ¿no? Canadian Solar. Muy interesante. Proyecto también, ¿no? Para el manejo de contingencia en la red, ¿no? En Uruguay están haciendo muchas cosas en el tema de almacenamiento, ¿no? A nivel de pequeña escala, para peak shaving, ¿no? Especialmente porque la legislación apoya mucho la incorporación de energías renovables y devolución de impuestos por esta vía, ¿no?
Y por último, y lo más interesante de todo, es lo que está pasando en Puerto Rico, ¿no? En Puerto Rico tienen un programa muy ambicioso de aquí al 2025 de pasar de un 5% de energía renovable a un 40% solar, eólica, toda variable, ¿no? Es un tremendo salto. Y va como parte de un set de licitaciones internacionales que han sacado, están sacando 6.000 megawatt hora de licitaciones en almacenamiento, ¿no? Amarrados a plantas o equipos standalone, ¿no es cierto?, distribuidos por la isla para resiliencia, porque ellos han sufrido el huracán María y tener generación distribuida es fundamental para no volver a sufrir, ¿no?, las situaciones que han sufrido al día de hoy. De manera que creo que cada país está avanzando en este tema de una manera interesante. Y me parece que en Chile el tema del almacenamiento está trancado, digámoslo así, para usar un chilenismo, ¿no? Básicamente por falta de señales económicas claras para los inversionistas. Y esto es lo que me pasa en mis conversaciones, ¿no?, con distintas compañías. Ahí está, mi planta viene para el estudio de impacto ambiental con su sistema de almacenamiento, pero el sistema no va, no lo voy a hacer todavía. Y se me repite en todas las conversaciones, ¿no? Y el último comentario es que a propósito del tema de del impacto ambiental de las baterías, yo creo que es un tema abierto y complicado, ¿no? Es un tema que no está necesariamente bien resuelto. Las cosas que estamos haciendo es mandar las baterías de vuelta a la fábrica, digamos, ¿no? Eso es hoy día el tipo de compromiso que hacemos, ¿no? Pero hay otras tecnologías disruptivas de almacenamiento electroquímico que vienen en los próximos años. Nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, y que no tienen ese problema de impacto ambiental, ¿no? De manera que hay cosas muy interesantes que están pasando y que vienen en camino, ¿no? Solamente quería hacer ese comentario. Muchas gracias, Fernando, por tu aporte, por tu comentario. Samantha Villalba levantó la mano. Sí, hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy estudiante del magíster y tengo una consulta principalmente para Guillermo. Actualmente, ¿qué eficiencias se manejan para las baterías que son utilizadas para proyectos de gran escala? Entiendo que depende de la tecnología que se usa de la batería, pero alrededor de cuánto podríamos hablar de eficiencia. Sí, hola Samantha. La eficiencia que se maneja global es variada. Principalmente va a depender un poco de la potencia, de cuán grande es el sistema de almacenamiento. Pero básicamente es lo siguiente. Tú tienes una eficiencia asociada a los sistemas inversores que es alrededor del 97%, ¿ok? 97, Ok. 98%, no más que eso. ¿Ok? Y obviamente dentro por ejemplo, si tienes 1 megawatt, tienes que considerar un consumo muy alto asociados a los servicios auxiliares que necesita la batería, que son particularmente el sistema de enfriamiento o el sistema de aire acondicionado, ¿no? Y esos son alrededor del 20% de la potencia que tú usas, ¿ok? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Ok. Por tanto, hoy día, en el round trip, tienes alrededor del 80% real de lo que tú, en el fondo, estás considerando, ¿ok? Cuando digo round trip, es carga-descarga, ¿no? Eso, básicamente. Ese es el derrateo, digamos, eso es lo que tú tienes que considerar menos, ¿ok? En un mega va a tener en realidad 800 kilowatts, ¿no? Eso básicamente. Ah, ok, ok. Perfecto. O sea, ¿podríamos hablar de un 80%? Una cosa Sí, así, sí, de sí, eficiencia. efectivamente. Ah, ok. Ya, Es muchas gracias. la eficiencia efectiva, sí. Muchas gracias, Guillermo. Un último comentario, profesor Covarrubia, por el tiempo. Sí, no, sí, va a ¿Estamos? ser muy breve, no es comentario relacionado directamente con lo que el almacenamiento. Tiene relación con el uso del hidrógeno para el futuro, ¿no? Quería dejar un mensaje que a lo mejor
puede servir para que alguien se preocupe de este problema. Estamos orientando mucho la producción futura del hidrógeno a la exportación. Tiene muchas dificultades y yo podría compartir en otra oportunidad los problemas que tiene de la exportación digamos, el hidrógeno criogénico a larga distancia. Pero en el sentido de que también el hidrógeno podría ser una manera indirecta casi de almacenamiento. Si uno usa el fotovoltaico para producir electricidad directamente y separar el hidrógeno del agua, ¿no? Y ese hidrógeno usarlo en el país con máquinas térmicas convencionales que usen el hidrógeno, ¿no? Sin necesidad de exportarlo. Entonces hay que explorar ese mercado que puede haber para hidrógeno futuro producido con energía fotovoltaica. Entonces quería dejar lanzada esa idea de si alguien se interesa en el futuro, elaborar un poco más sobre el tema. Muchas gracias, profesor. Sí, porque en el fondo la energía renovable se está usando para no tener que contaminar el ambiente. Y si uno usa hidrógeno en máquinas convencionales, no contamina tampoco el ambiente. Así que se contribuye indirectamente a proteger usando hidrógeno aquí en Chile como combustible. Perfecto. Gracias. No, muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos por estar hoy, a los panelistas, Guillermo, Juan Guillermo, Arturo. Gracias por aceptar la invitación. A toda nuestra comunidad les quería pedir, si los que puedan, encender sus cámaras para que saquemos una foto. Si no, la sacamos igual de todas formas. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Perfecto. Muchas gracias a todos. De verdad, esperamos encontrarnos en otra sesión de Café con Energía. Y espero que todos estén muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Y muchas gracias a todos. Gane Chile, que gane Chile, como dijo Arturo. Gracias, Juan Ríos. Cuando habló de fútbol. Que estén todos muy bien. Hasta luego. Chao. Luego, Chao, chao. Gracias a todos.